Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes a esta clase número 10 de este módulo de El Perdón, de un curso de milagros en dirección a la vida, haciendo caminos de prosperidad. Y bueno, pues ya estamos acá casi concluyendo este tercer módulo para poder concluir con nuestros 4 módulos a lo largo de este año muy importante, en donde tú vas a ir logrando inclusive pues aprender más a conectar con la visión del amor del Espíritu Santo, por supuesto. Inclusive puedas tú de alguna manera convertirte en facilitador, yo le llamo coach, en coach espiritual, obviamente a través de un curso de milagros, en donde realmente no hay pierde, en vías de que tú aprendes realmente a conectar con esa voz interior, con tu maestro interno, y así también puedas tú, si tú así lo sintieras, independientemente de tu crecimiento espiritual que tú vas llevando, tú puedas también en algún punto acompañar a más personas. Vámonos, en realidad, bueno, pues vámonos desde esa nutrición, esa paz que nos brinda este curso, que ese es el propósito de este curso, el encuentro con la paz interior a través de ese despertar de conciencia y ese encuentro con el amor en la totalidad. Así que vamos a dar inicio y voy a compartir con ustedes pantalla, colocando siempre para que las personas que también lo van viendo, van tomando el curso vía grabada, vean la clase en la que vamos, ¿vale? Entonces vámonos acá y vamos a empezar por acá. Bien. Bien, vámonos en la sesión número 10, vamos a dar comienzo y vamos a retomar un poco de lo que hablamos la sesión pasada. Vamos a retomarlo para que podamos volver a conectar. Estuvimos hablando acerca de lo que es el cuerpo en un sentido de entender un tanto más cómo es mirar desde una perspectiva y cómo es mirar desde otra perspectiva. Así voy a iniciar el día de hoy y por ello voy a retomar una diapositiva que ya te había mostrado, la voy a retomar. Hoy la voy a usar, obviamente, para a partir de ahí, pero obviamente vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a mirar algo más. Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿te has preguntado qué te puede dar el cuerpo? Y en realidad la clase pasada estuvimos diciendo que en sí el cuerpo no te daba nada. Pero el día de hoy vamos a profundizar un poco más para que tú puedas entender cómo se hace la inversión de pensamiento, ¿ok? Aprender a hacer una inversión de pensamiento en nuestras vidas conlleva precisamente esa madurez, pues, si es un proceso de entendimiento, es un despertar en conciencia, es una sanación, por supuesto. Entonces, tú que ya estás aquí en esta clase, es porque tú has ido sanando y al ir perdonando, tú vas creciendo en conciencia, vas tomando conciencia de tus pensamientos, de tu sentir, de tu actuar inclusive, y de todo lo que te va ocurriendo en la vida o cómo te ha ocurrido o cómo puedes hacer esa atracción de mejores cosas a tu vida. Entonces vamos a ir comprendiendo siempre desde entender cómo es que yo miraba en mi pasado y cómo es que hoy aprendo a mirar y qué es lo que puedo ir atrayendo en mi vida hacia algo próspero, obviamente, beneficios que yo puedo ir atrayendo a mi vida, ¿vale? Entonces vamos a entender cómo funciona la inversión de pensamiento. ¿Qué es esto de la inversión de pensamiento? La inversión de pensamiento es una lógica de sabiduría que parte de la sabiduría misma del ser, y esta sabiduría misma del ser se encuentra dentro de ti y se llama amor. ¿Hasta aquí todos? Ese amor no es ese amor que se te dijo en el pasado, donde tú quizás pienses amor y pienses en una mascota, o yo te diga amor y pienses en una pareja que te ame, o cuando yo te digo amor y tú pienses en que en mi trabajo me vaya muy bien. Sí, sí es cierto que todo ello conlleva amor y sí es cierto que te vaya bien en tu trabajo, tener una pareja que te quiera, que tu mascota sea amorosa contigo, sí es cierto que va incluido en el paquete, así vamos a decirlo. Pero el amor es algo más que una mascota, el amor es algo más que una pareja, el amor es algo más que te vaya bien en el trabajo solamente. Eso es como asumir, y eso es lo que mereces, tener, por decirlo así, una mascota, un amigo, unas plantas, por integrar todo lo que nos ocurre a todos y poder abarcar un tanto más tu trabajo, tus colegas, todas las personas que están acá con nosotros acompañándonos, que están aprendiendo junto con nosotros, así lo vamos a decir. Y obviamente ir entendiendo, involucrando cada aspecto,
porque cada quien obviamente tiene su historia, su vida, su trayecto, pero para que puedas comprender que el amor siempre es total, ¿vale? Entonces vamos a entender hoy cómo el amor es esa esencia, esa pureza, es esa fuente, es ese campo de poder universal que prácticamente habla conciencia, pureza y sabiduría. O sea que el amor prácticamente lo que te va a ayudar, así vamos a decirlo ahora, ¿no? Lo que nos ayuda a hacer es a mirar la vida desde esa perspectiva de abundancia, de prosperidad, de beneficio, de bien, ¿no? Así vamos a ponerlo. Y obviamente para ir logrando esto es que tenemos que ir integrando todo este bien a nuestras vidas desde una conciencia de amor y unidad, o sea, desde un entendimiento de mi relación al todo, que lo que va a hacer es que yo pueda integrarme al todo e integrar todo a mí, ¿sí? Así lo voy a decir. Voy a empezar la clase un poco abstracto, fíjense lo que voy a decir. Un poco abstracto muchas veces quiere decir que lo que yo voy diciendo, como está elevado a la conciencia totalmente, pues de pronto como que en lo que mi mente va captando lo que yo voy diciendo, pues voy a ir como estructurando nuevamente. Quizás haya cosas que no entienda de momento, pero en un momentito más las voy a bajar a concreto. Yo digo, ¿qué es bajarlo a concreto, Rosy? Porque esto suelo decirlo mucho, no solamente en mis cursos, capacitaciones, también me escucharán decirlo así. Si alguna vez has tomado pues algún video en vivo, que también llego a hacerlo, cuando yo digo que hablo muy abstracto, es esto, o sea, hablo a mucha conciencia y obviamente en lo que yo voy comprendiendo, cuando yo digo bajo a concreto, es que yo te voy a empezar a dar ejemplos cotidianos para que tú puedas aplicar lo que yo te voy a explicar ahora, tú lo apliques, no solamente porque lo aprendas a aplicar, sino porque forma parte de la vida y bueno, forma parte de tu entendimiento y de tu experiencia y pues aprender a vivir en amor es súper valioso porque aparte que es muy divertido, pues obviamente te hace sentir esa paz y esa quietud interior, ¿vale? Y te llevará a ser más de ti mismo. Entonces vamos a comprender en este momento, vamos a comprender cómo es que nosotros cuando estamos hablando desde ese amor, cuando estamos hablando desde ese amor, nosotros lo que vamos a entender es que ese amor es una fuente, ¿vale? Ese amor que es una fuente, lo que va a hacer es que va a conectarnos con todo ese campo de sabiduría. Así vamos a entender cómo realmente nosotros vamos viendo, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Cómo nosotros vamos viendo? ¿Qué quiere decir? Vamos a entender un tanto cómo veíamos en el pasado. En el pasado, primero lo que hacemos es esperar a que todo venga a nosotros sin hacer prácticamente ningún cambio a nivel conciencia, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es un cambio a nivel conciencia, primero, y luego vamos a dejar que todo llegue, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es una inversión en nuestro sistema de pensamiento. Vamos a hacer una inversión en la manera de ver y de pensar. O sea que antes, en el pasado, primero hacías, luego te preguntabas si te había caído bien o mal esa situación, y luego hasta el último, si es que tuvieras esa conciencia, te preguntarías por qué, ¿vale? Y por eso hay muchas veces que nos sentimos frustrados, nos sentimos que no nos resultan las cosas. ¿Te ha ocurrido? ¿Te ha ocurrido que digas, oye, es que lo que yo quería era esto, pero me está resultando esto otro? Bueno, eso es en realidad porque vamos al revés, vamos haciendo las cosas al revés. Entonces, primero, lo que vamos a aprender a hacer, por eso le llamo hacer un cambio en nuestro sistema de pensamiento, hacer una inversión de pensamiento, lo que vamos a hacer es que vamos primero a pensar, primero vamos a colocar el propósito, el para que entonces nos resulte todo ello. Pero fíjense qué interesante, aprender a colocar el para qué nos lleva a verdaderamente cuestionar y pensar, ¿ok? Esto es muy importante, el que nosotros podamos realmente aprender a pensar y cuestionarnos. Ahora fíjense en esto, vamos a suponer que tú ahora mismo, yo te voy a preguntar acá, yo te voy a preguntar, ahora mismo les voy a preguntar que pongan dos cosas, o sea, escriban en el chat algo que ustedes quieran en la vida. Lo van a poner no porque lo puedan o no lo puedan lograr, sino porque vamos a aprender a cuestionar para que realmente ustedes miren cómo a veces pensamos
por qué a veces nos frustramos y cómo resolverlo. O sea, te voy a enseñar a resolver este conflicto en tu vida, ¿ok? Así que ahora mismo les invito a escribir en su chat algo que ustedes quieran. Muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos, pero no importa. Ustedes pónganlo para que nosotros podamos llegar hasta esa instancia y a través de este ejercicio tú puedas ver cómo funciona hacer inversión de pensamiento, cómo es ir de manera pasada y cómo es ir de manera presente y los resultados, ¿vale? Así que yo también voy a compartir con ustedes una situación para que quede ahí en el chat y ustedes la puedan ver. Entonces voy a compartir con ustedes una situación que yo quisiera. Vamos a pensarla, una situación que yo quisiera. Ah, ahí les invito a poner, voy a dar un momentito para que ustedes puedan pensar y la puedan escribir. Algo que yo quisiera. Bien, fíjense. Voy a poner quizás por acá la frase. Quizás me gustaría, si pueden mandar los mensajes a todos para que todo el mundo pueda ver el chat. Vamos por acá, que luego los mandan por mensaje directo para que todos puedan tener acceso al chat. Acá ya voy a mandar el mensaje a todos. Imagínense, a ver, vamos a poner, imagínense una persona que quisiera poder, a ver, yo voy a poner, poder enseñar a más personas el perdón. Enseñar a más personas el perdón. ¿Ok? O a más personas, a enseñar a más personas a perdonar o el perdón, ¿vale? Ese es lo que yo quisiera, a perdonar o el perdón, ¿vale? A cualquiera de las dos instancias. Esto es lo que yo envío. Eso es lo que yo creo que quiero. Eso es un cuestionamiento mío. Tú puedes poner, por ejemplo, tú puedes poner, en tu ejemplo puedes poner, no, pues yo quisiera llegar a la gerencia de mi empresa. No, pues yo quisiera comprarme una mansión completa. Sí, o sea, cada quien, el ejercicio que estamos haciendo ahora es escribir en el chat, escribir en el chat qué es lo que tú quisieras hacer, qué es lo que tú quisieras lograr como un anhelo, deseo que tú tienes, porque vamos a hacer justamente el ejercicio en vías de lo que voy explicando para que puedas integrar lo que voy explicando y no sea tan abstracto. Entonces, les invito a escribir en el chat, estamos escribiendo en el chat, ahí les invito a que lo pongan, si pueden hacerlo. Escriban algo que ustedes quieran hacer. Rosy, ¿me Yo puedes puse, volver a preguntar, repetir claro, la pregunta. el ejercicio porque no lo escuché? Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, entonces fíjense en esto. La pregunta que hice fue, la pregunta, en vías de ver cómo veíamos en el pasado, ver cómo veíamos en el pasado era darnos cuenta que primero lo que hacíamos era hacer las cosas, luego nos preguntábamos si nos gustaba o no, y ya luego pensábamos, o sea, decíamos por qué. Y eso hace que seamos unas personas que a veces nos frustremos, que no nos resulten las cosas. Entonces estoy explicando precisamente que ahora a través de todo este crecimiento espiritual, por supuesto, que es este curso, vamos a aprender a girarlo todo, a hacer inversión de pensamiento y a pensar primero por el principio para que no te resulte frustración si por el contrario te resulten cosas satisfactorias. Entonces, vamos a aprender a hacer esa inversión de pensamiento y es hacer todo un cambio de mentalidad. Ya lo hemos ido haciendo, pero hoy te voy a enseñar cómo mirar y cómo hacer o atraer esas cosas positivas a tu vida con seguridad y certeza sin caer en la frustración, ¿vale? Entonces, para poder lograr esto, estoy explicando cómo lo hacíamos en el pasado. Primero yo hago, luego yo pienso cómo me siento y luego hasta el último pienso, pero ¿por qué? Y ahí es donde nos sentimos frustrados. Hoy lo que vamos a hacer es primero pensar, voy a establecer un propósito, luego voy a gestionar la emoción que empodera mi pensamiento y entonces voy a dar el paso y me va a resultar todo de diferente manera. Ejercicio, que fue lo que dije. Vamos a hacer el ejercicio y les invito a escribir en el chat. Les voy a invitar a escribir en el chat algo que ustedes quieran hacer, o sea, un anhelo que ustedes tengan. Y antes de que lo escriban, dije, lo van a escribir para que ustedes, o sea, a través de este ejercicio que vamos a hacer, yo voy a cuestionar, por supuesto, voy a cuestionar para que ustedes vean realmente cómo es un pensamiento detrás de este deseo y cómo a veces
al no pensarlo o al no cuestionar exactamente, vamos haciendo cosas inconscientemente, ¿ok? Entonces, déjenme pongo por acá. Vámonos por acá. Entonces, vamos a mirar y van a escribir en el chat, van a escribir algo que ustedes quisieran hacer. Por acá yo había puesto el ejemplo de enseñar a más personas a perdonar. O sea, yo puse, eso es lo que yo quisiera, enseñar a más personas a perdonar o enseñar a más personas el perdón, ¿no? Eso por poner un anhelo, así lo voy a poner, un anhelo. Eso es solamente un quiero, un deseo, así lo voy a poner, ¿ok? Para que vean cómo funciona. Alex escribió dejar un legado. Yo dije, puede ser así, yo también pueden poner comprarme una casa, puede ser lo que ustedes quieran, ¿eh? Porque ustedes irme de viaje, yo qué sé, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces les invito a escribir por ahí en el chat aquello que ustedes quisieran hacer, ¿ok? Por ahí si lo escriben, para que podamos cuestionarlo y ustedes miren exactamente cómo funciona. Les doy un momentito, vamos a ponerlo por acá, y mientras les pongo esta imagen. Okay. Bien. Dice Silvia, enseñar lo bueno de sanar por medio de mi propia sanación. Excelente. Ok. Ahora, hemos puesto ahí ya 3 deseos, así lo voy a poner, o sea, hemos puesto 3 deseos, 3 anhelos, 3 quieros, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona, o sea, cómo podemos hacer esa atracción en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer que las cosas se manifiesten? Muchas veces, oye, ¿cómo funciona la ley de manifestación? Bueno, pues en realidad funciona así. Ahorita lo vas a ver cómo funciona. Vamos a empezar por cualquiera de estas que hemos dicho. Y voy a empezar por la que yo puse y me voy a bajar con las de ustedes para que ustedes puedan ir moldeando su pensamiento. Entonces yo primero puse enseñar a más personas a perdonar. Así puse, ¿verdad? Como eso solamente es un deseo, o sea, para que yo lo concrete, o sea, para que yo lo lleve a la acción, conlleva un proceso. Así lo voy a decir. Lo que quiere decir que en mi propio deseo hay una necesidad. ¿Ok? Entonces, conforme yo voy hablando de los míos, yo voy hablando de los de ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de Silvia, enseñar lo bueno de sanar por medio de mi propia sanación. Está genial. Entonces, vamos a ver cuál necesidad hay detrás de este deseo, ¿no? A lo mejor, pues, hay un gran deseo, no solamente en ti, sino de ser, por ejemplo, curado, ¿no? Por ejemplo, en vías de alguna situación. Muchas veces llevamos historias, ahorita lo van a ir notando. Alex dice dejar un legado. Pues también dejar un legado, pues es ser alguien, pues prácticamente reconocido, lo que quiere decir que lleva una gran necesidad de ser reconocido. Esto que yo digo, hay una gran necesidad, todos llevamos necesidades, ¿vale? Todos llevamos algunos vacíos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que pueda eh, pasarse la vida buscando que la pareja la ame, ¿no? Incluso que se vuelva un experto en ver cómo se aman con la pareja, pues tú pudo haber tenido una necesidad, por ejemplo, el haber sido amado por la pareja. Obviamente, el haber sido amado por la pareja se convierte en su maestría, ¿ok? Se convierte en su maestría. Y una vez que lo logra, ¿ok? Una vez que lo logra, pues puede enseñarlo, que es mucho de lo que hablamos en el diplomado, bueno, en el de salud integral vida sana, y que también estaremos hablando próximamente, ¿no? En función y misión. Lo estaremos tocando más adelante. Pero a lo que yo voy es que conforme nosotros llevamos cierto aprendizaje, ¿no? Una vez que trascendemos ese aprendizaje, bueno, a lo mejor yo antes me azotaba porque mi pareja no me amaba, decía yo. Pero quizás hoy a través del tiempo, de mi experiencia, de sanarme, bueno, pues ahora he logrado, no, o sea, yo no puedo hacer que mi pareja cambie, pero yo sí puedo cambiar con respecto a escogerme ese tipo de parejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que conforme tú trasciendes la situación, pues lo que tú vas a ir logrando es que obviamente tú puedas enseñar, ¿verdad? Cómo a trascender la situación, cómo vivirlo desde otra perspectiva, o incluso volverte una persona más segura de ti misma y atraer mejores parejas o ser una mejor pareja, ¿no? Así lo vamos a decir. Entonces, vamos a entender cómo detrás de cada uno de estos quieros, es cómo funciona en nuestra vida. Cuando nosotros queremos algo, es que llevamos ya un aprendizaje detrás. Entonces,
¿por qué a veces nos frustramos o por qué a veces no nos resulta la vida? O como nosotros queremos, no es que no nos resulte, es que no sabemos cómo hacerla que nos resulte o cómo fluir con el bien del universo, si vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces ocurre de esta manera? Bueno, ocurre de esta manera porque solamente nos vamos a la acción sin preguntar nada más. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo digo, no, pues ¿saben qué? Yo quiero enseñar a más personas a perdonar. Y entonces yo me pongo a decirle, no, mira, tú vas a perdonar así, tú vas a perdonar así. Pero en realidad no voy logrando nada, a mi parecer, porque no he establecido un verdadero propósito. Ahorita lo van a mirar, ¿no? Obviamente establecer un propósito es integrar como más elementos e ir haciendo y llevando a cabo este logro. Ahorita lo van a ir viendo. Vuelvo a decirlo, lo estoy haciendo en primero conmigo para que ustedes puedan mirarlo más claro y lo puedan ustedes también estructurar en sus vidas, ¿ok? En el ejemplo de Silvia, a mí me gustaría enseñar lo bueno de sanar. A lo mejor en su pasado no tuvo tan buenas experiencias cuando empezó a sanar, por ejemplo. Entonces ella pueda quizás llevar un aprendizaje de dónde o qué le ha servido más que realmente le ha llevado a la sanación, por ejemplo. Cuando nosotros vamos despertando, que es cuando precisamente estamos como perdidos, no sabemos a dónde ir, no sabemos con quién estar y no nos sentimos bien, entonces pues prácticamente vamos buscando y estoy segura que en el camino, como nos ha pasado a muchos, pues vamos resonando a ese tipo de personas porque vamos creciendo y evolucionando. Y conforme yo vaya creciendo y evolucionando, voy a ir resonando pues a todos esos maestros, así lo vamos a decir, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando en el caso de Silvia dice enseñar lo bueno de sanar, entonces ella ya lleva un aprendizaje. Quiere decir que por detrás lleva una experiencia no tan buena en su pasado cuando empezó a sanar. Entonces, su fuerte va a ser que en vías de todo lo que ha aprendido a través de la sanación, pueda ir escogiendo lo que más a ella, por eso menciona, por medio de mi propia sanación, ahí es donde Silvia puede compartir su experiencia. Y cuando tú compartes tu experiencia al mundo, es lo que se vuelva real para todos. Porque tú eres ese testimonio donde tú puedas decir, mira, a mí me pasó esto y esto, y yo he logrado esto y esto y esto, además de haberme topado o encontrado con estos obstáculos. Por eso muchas veces, sobre todo cuando también hago mi coaching, lo hago con ustedes, puedo decir, pues yo les voy ahorrando el camino en ciertos aspectos cuando van resonando a mí, porque son cosas que yo ya he trascendido. Como Silvia, cuando se ponga a enseñar lo bueno de la sanación, pues ella ya habrá pasado por una serie de errores y de obstáculos que ya superó y como ya los pudo superar, va a concreto y entonces irá con las demás personas y les dirá, mira, de verdad que te aconsejo que te vayas por este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tuve esa experiencia en el pasado y te puedo decir que a mí me ha funcionado en definitiva esto, pero no nada más porque a mí me haya funcionado, sino porque yo soy un testigo de esa sanación. Por eso dice, por medio de mi propia sanación. Entonces, muchas veces podemos probar, pues, muchas cosas, o sea, probar de muchas técnicas, ¿no? Pero en realidad van a ser ciertas técnicas, o la técnica, no tanto la técnica, el proceso, más bien, que realmente funcione en nuestras vidas y el que dará fe. Entonces, el que tú realmente puedas dar testimonio de que yo estoy sano, siendo una persona feliz, porque emanas e irradias esa felicidad, porque es verdadera, entonces darás fe de una sanación verdadera. Entonces, en el caso de Silvia, ella puede integrar esa parte de estar eligiendo el mejor camino para sanar, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que encauzará e invitará a más personas. Ahora, fíjense cómo apenas voy hablando de las experiencias, ¿ok? Otra vez me voy a la parte donde yo he puesto, enseñar a más personas a perdonar. Una de las tantas preguntas que tú puedas hacer como reflexión, que es un tanto ir hacia adentro, o sea, hacia tu interior, indagación, autoconciencia. En mi caso, ustedes podrían preguntar, o sea, si ustedes son esas personas que también me acompañan, por supuesto, a encontrarte con la respuesta. Entonces podría decir, bueno, Rosy, ¿y tú por qué enseñarías? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a enseñar o querer enseñar a más personas a perdonar? Entonces, si nosotros estamos buscando enseñar a más personas a perdonar, es porque estoy diciendo que hay una gran necesidad de perdón. Lo que quiere decir que en mi pasado, seguramente, así como si ustedes lo hablaran, seguramente en tu pasado hubieron situaciones donde no se perdonaron, en donde hay mucha arrogancia, donde hay mucho orgullo y donde hay mucho ego, ¿verdad? En donde hay, pues, obviamente, estas situaciones de culpabilidad y de muerte, ¿ok? Entonces, si hay una gran necesidad de perdonar, hay una gran necesidad de curación igualmente. Porque el perdón a través de un curso de milagros es eso, es curación.
Entonces, a lo mejor cuando yo quiero enseñar a más personas a perdonar o que aprendan más acerca del perdón, lo que yo estoy implicando es que más personas aprendan acerca de la verdadera curación, por ejemplo. Y me uno un tanto a la parte del aprendizaje de Silvia, porque al igual que tú, diría, yo también cuando he buscado esas soluciones, cuando yo he estado desesperado, cuando yo no sabía para dónde girar, cuando yo no sabía qué es lo que me pasaba, pues entonces que yo estaba dormida y que no tenía la conciencia que hoy tengo, ni los maestros con los que yo me he encontrado hasta el día de hoy, que me llevaron realmente a salir y a estar bien y en paz, entonces me topé con muchas circunstancias que me causaron mucho miedo, me ponían más ansioso que ponerme en mejoría, pues me ponía más confundida que claridad, hacía cosas que no tenía que hacer en vez de hacer lo que tenía que hacer, no me enseñaban a pensar, me ponía más preocupada, ¿sí? Entonces, en realidad tú vas aprendiendo y también puedes ir en vías de técnicas, ¿no? También me aventé muchísimas técnicas donde ninguna, así lo voy a decir hasta el día de hoy, ninguna me dio lo que el perdón, o sea, la verdadera curación, me brinda al instante, ¿no? Luego me dicen, oye, ¿por qué no vas? Yo digo, ay, no, eso es muy tardado. O sea, yo no puedo tardarme todo ese tiempo, ¿no? En lo que yo voy y entonces me pongo, no, yo tengo que estar bien ahorita, ¿no? O sea, yo tengo que sentirme bien ahora mismo, ¿vale? Entonces, un tanto, este entendimiento es ir integrando todo tu proceso de sanación. Entonces, enseñar a más personas a perdonar es quizás, así como Silvia lo ha compartido, enseñar a más personas la verdadera curación. ¿Por qué estoy diciendo la verdadera curación y el perdón? Y voy a integrar lo de Silvia. Porque realmente el camino a casa es uno. O sea, el amor es uno. O sea, la verdad sobre el amor es una. El amor verdadero es uno. No hay varios tipos de amor. Eso solo hay un amor, ¿no? O sea, es la esencia. Por eso empecé por ahí. Entonces, cuando tú empiezas a mostrar o ser testigo del verdadero amor, o sea, de la salud, de la paz, de la quietud, de la prosperidad, de la abundancia, de la alegría, de la felicidad, sin tener que estar haciéndolo realmente, a ver si entiende. Cuando yo simplemente por pararme en mano luz, sin tener que decir que yo soy un ser de luz, no porque no lo seas, todos lo somos, no porque no lo puedas decir, también lo puedes decir, pero a lo que yo voy es que la vida habla por sí sola, a ver si entiende, ¿vale? Entonces, en realidad, cuando tú realmente empiezas a hacer ese cambio, es cuando tú empiezas realmente la verdadera transformación. Entonces, en el caso del quiero, en el caso de Alex, estábamos diciendo que, por ejemplo, él dice dejar un legado, lo que dije que a lo mejor tiene una gran necesidad de ser reconocido. Entonces, quizás él lleva un aprendizaje de no ser reconocido. Entonces, si él lleva un aprendizaje de no ser reconocido, ¿ustedes cuál creen que ha de ser su aprendizaje? ¿Qué tendrá que aprender? A A reconocerse reconocer. él mismo. Exacto. A reconocerse y a reconocer. ¿Ok? Entonces ahí estará su aprendizaje. Pero hablar de un verdadero reconocimiento sin caer en el narcisismo, en la arrogancia, en el egoísmo, inclusive, entonces está en una instancia de amor verdadero que se llama un curso de milagros, que se llama conectar con la sabiduría de Dios, que es realmente conectar a lo que es el amor del universo, que es la verdad, y así entonces poder encontrarse con el verdadero reconocimiento. Entonces vamos a integrarlo todos, fíjense. Todo lo que vamos diciendo todos de todos, los vamos a ir integrando. ¿En qué sentido? Bueno, ese reconocimiento es cuando yo despierto y me doy cuenta que el otro forma parte de mí. Que ya lo hemos ido trabajando, así lo voy a decir, ¿no? Ya lo hemos ido, pues sí, labrando, trabajando, sembrando, aprendiendo, reconociendo. Darme cuenta que el otro forma parte de mí, quiere decir que el otro es mi maestro, es mi espejo, me viene a enseñar algo. Y un tanto aprender esto es aprender a hacer inversión de pensamiento. O sea, aprender la famosa pregunta, cuestionarte a ti mismo con respecto a lo que tú estás viendo. Y eso es lo que te da esta conciencia. Por eso la conciencia de amor verdadero, que es el amor, te llevará a la verdadera curación. Porque nada absolutamente puede curar a una persona a otro nivel que no sea a nivel correspondiente. Porque el error está en tu percepción. Fíjense lo que estoy diciendo. El error está en la manera en que nosotros hemos aprendido a percibir las cosas. Hice el otro día, la clase pasada, hice con ustedes un ejercicio del sillón, la mesa, ¿se acuerdan? Que empezamos a mirar los objetos como los miramos, pero empezamos a ver el contenido del objeto. ¿Se acuerdan? Eso es empezar a desarrollar verdaderamente esa visión que nos comparte un tanto el Espíritu Santo. Eso es una visión de amor. No porque, ay, soy visionario, no, sino que
aprendes a mirar desde el amor en ti mismo. Aprender a mirar desde el amor en ti mismo es conectar con la verdad del espíritu en ti. Y el espíritu no es otra cosa que amor. Está en todo lo que ves, porque está en todo lo que es, porque eso es lo que somos, esencia y amor puro. ¿Se entiende? Ahora mismo yo les comparto esta fotografía conforme yo voy hablando, porque vamos a hacer también ejercicios con respecto a eso. Entonces, vamos a ir observando, ¿ok? Vamos a ir entendiendo un tanto. Envías, vuelvo a poner el chat, envías de lo que hemos escrito, cuáles son nuestros aprendizajes también, ¿no? Entonces, si mi aprendizaje es aprender a reconocer, una manera muy fácil de poder reconocer a otro, si yo lo hago desde el ego va a entrar enseguida en envidia, porque el ego no se ama, o sea, el ego es competitivo a madres, o sea, así lo voy a decir, ¿ok? El ego siempre se va a comparar, el ego siempre se va a creer necesitado, porque ese es nuestro ego. Aprender a gobernar nuestros egos, pues está ahí el aprendizaje también, ¿verdad? Entonces, aprender a cuestionarme, aprender a mirar, aprender a conocerme a mí mismo es lo que me va a llevar al verdadero amor, ¿vale? Entonces, cuando yo me comparo, me separo. Cada que yo me separe, ahí me estoy atacando. Eso es un aprendizaje, ¿vale? Es una práctica también. Voy usando este lenguaje para que podamos entender un tanto más, ¿vale? Entonces, cuando yo me comparo, me separo. Cuando yo me separo, o sea, cuando yo digo, ay, yo voy a ser mejor que tú, entonces en realidad, pues voy haciendo una competencia. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Simplemente vamos a aprender a reconocer. O sea, el reconocimiento quizás es no querer ser ni más ni menos que nadie, simplemente ser mejor que tú que ayer, vamos a decirlo así. Obviamente esto es en práctica, pero entenderlo de esta manera no quiere decir que no te puedas comparar con nadie, pero sí quiere decir que puedes tomar a alguien que tú creas, pues, abundante, próspero, exitoso, y en vez de atacarte a través de él, te reconozcas. O sea, reconocer, ya sea que sea exitoso o no exitoso, tú reconozcas siempre a través de esa capacidad que tú vas desarrollando, reconoce el bien en el otro, porque entonces cuando tú empiezas a desarrollar esta capacidad de reconocimiento, empiezas a aceptarla también en ti. Es una manera de aceptar tus virtudes, tus dones, tus capacidades, tus potenciales, es ejercitar este pensamiento de reconocimiento en totalidad en el todo. Eso es ver más allá, ¿ok? No es solamente detener mi mirada ante el cuerpo. Un ejemplo, nuevamente, yo puedo ver un sillón y el sillón es el sillón. Ahí yo solamente estoy mirando al sillón, es un objeto. Pero si yo pongo un poco más de ímpetu en el sillón, así voy a decir, ¿qué más ves en el sillón? Es cuando yo te invito a mirar desde ti mismo, que hemos dicho, ¿no? Bueno, pues a lo mejor yo miro descanso, Dar porque es donde yo comodidad. me... Exacto, comodidad. ¿Qué más ves tú en el sillón, Alex? Silvia ve comodidad, yo veo descanso. ¿Tú qué más verías en un sillón? Tranquilidad, ¿ok? Eso que ustedes están Apoyo. viendo, apoyo, excelente. Eso que ustedes están viendo y es algo que está muy dentro de ustedes, porque nadie puede ver ni dar lo que no tienen. Entonces, cuando tú ves respaldo, descanso, apoyo, eso ya te hace asumir que cuentas con ello. Por eso un curso de milagros nos dice, ¿quieres verdaderamente sentir a Dios? Es una de las preguntas que hace, luego les comparto el texto. ¿Quieres verdaderamente sentir a Dios? Yo digo, pues sí, no, sería maravilloso. Pues comparte su mensaje. Comparte su mensaje es esto. O sea, mira el sillón. Si tú estás viendo descanso, tú ahí ya te estás extendiendo y ahí es donde tú empiezas a recibir su mensaje. Pues cuando tú logras ver descanso en algo, es porque tú estás en descanso. Pero para lograr estar en descanso, yo tengo que aprender a trascender todas esas nubes, ¿verdad? Le llamamos nubes de culpabilidad, en donde le llamaremos de una manera muy concreta, sanarnos, curarnos, perdonarnos, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo es aprender a perdonarnos. O sea, lo que estamos haciendo es aprender a curarnos. Pero no es cualquier perdón, no es cualquier curación, es una verdadera curación que procede del amor universal, que es único y verdadero, o sea, es absoluto y verdadero, y por ello es un verdadero perdón y es de calidad. Este perdón es de mucha calidad. ¿Por qué? Porque es instantáneo, es eficaz y es verdadero. Y tú mismo eres testigo de ello. Entonces, por cada pensamiento de calidad que tú emanas, atraes una nueva situación de calidad a tu vida. Entonces, imagínense cuántos instantes de amor se nos regalan para atraer instantes de calidad a nuestra vida. ¿Abre sentido? Vamos Muchos entonces a hablar constantemente. muchos. Exactamente. Entonces, fíjense lo valioso que es aprender
a mirar, a perdonar o a curarnos, porque no es cualquier curación, es la curación verdadera. Recibir curación verdadera es entrar en verdadera paz. Y no hay pierde, o sea, no hay quien te cambie de ahí. O sea, una vez que tú lo aprendes, nadie te va a mover de ahí, porque tú ya sabes cómo es el perdón, cómo es curarte, cómo entrar en esa paz y quietud al instante. Así entonces podemos distinguir la manera de ver de nuestro ego, así vamos a decirlo, o sea, el sillón. Puedo decir, es un sillón verde o café, sí, o sea, nada más estoy mirando al objeto. ¿Y cómo mirarlo desde el amor del espíritu? Ah, pues ahí en el sillón yo veo descanso, comodidad, apoyo. Ah, bueno, eso tú ya lo estás viendo sustancialmente, o sea, en contenido, porque eso es lo que eres, eso es lo que es el todo en ti. Y si tú logras verlo en el sillón, entonces tú tienes que darte cuenta que el sillón no es algo en particular. Entonces, cuando yo salgo de la instancia del objeto, que es un fragmento, y lo incluyo en totalidad en mi todo, quiere decir que si yo veo descanso, hoy mismo Dios dice, ¿qué logras ver en el sillón? Silvia dice confort, o sea, es algo confortable. ¿Ok? Entonces, velo en totalidad. Entonces, te vienen situaciones muy confortables. ¿Se entiende? Correcto. ¿Tú qué ves en el sillón, Alex? Paz y tranquilidad. Bueno, entonces te vienen muchas situaciones de paz y tranquilidad en lo que tú estés haciendo. Rosy, ¿tú qué ves en el sillón? No, pues yo veo descanso. Ah, bueno, pues tú ves muchas situaciones de descanso en tu sillón, en tu vida. Pero todos, como estamos aquí resonando, las, las personas que estemos ahora escuchando esto, vamos a resonar a los mismos, o sea, a ese confort, a esa paz y a ese descanso. En este caso, los tres que estamos aquí en vivo, ¿sí? Entonces nos vienen situaciones de paz, de confort, o sea, de alivio, de respaldo, de apoyo, de suavidad, ¿no? Porque eso es el confort, ¿no? Es así como de suavidad, de ricura, ¿no? De, ay, qué sabroso está el sillón. De, ay, me puedo, está colchonado. Entonces, o sea, mucho colchón, no en un sentido de exceso, pero hay colchón, ¿no? Hay descanso, hay soporte. Eso es lo que yo diría, ¿ok? Entonces, te vienen muchas situaciones de soporte. Y también te vienen muchas situaciones en donde dar soporte, ¿eh? También es importante. Así como te vienen, también van, pero se complementan. Tú puedes hacerlo porque lo tienes, ¿vale? Entonces, eso es aprender a mirar un tanto más expansivamente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, bien. Entonces, vamos a entender cómo nosotros, cuando hemos puesto nuestro deseo del quiero, entonces estábamos diciendo, en el caso de Alex, que hizo aprendizaje es reconocer. Lo estamos dándonos cuenta cómo es reconocer. Y lo integramos. O sea, reconocerme en el todo es esto. Aprender y desarrollar mi capacidad de reconocimiento a mí mismo a través del otro e integrarlo a mí mismo. En el caso de Silvia, donde nos decía enseñar lo bueno de sanar, entonces tú puedes depurar todas las opciones que no te sirvieron y puedes escoger las opciones que más te han servido. Y a través de esa experiencia, tú puedas con seguridad decir, miren, esta es la que mejor funciona, porque yo ya he probado esta y no me funciona. ¿Sí? Y eso me pasó hace 2 días con una persona, una vecina, Ajá, precisamente me estaba comentando una situación de su hijo, y sí, entonces le empecé a explicar la situación de cómo yo sané. Y ella me decía, ah, pero es que constelaciones, y ya le empecé a explicar la situación de constelaciones y lo que es la sanación integral. Y le digo, yo en ajá, lo personal prefiero la sanación integral porque es más rápido y se va al punto exacto de los problemas, de los conflictos. No estamos dándole vueltas, buscando, ¿verdad? Estamos yendo al lugar preciso del ex, problema. ex, Entonces, me dijo, dice, sí, dice, qué bueno, dice, porque se te apagó el a micrófono, veces ajá, nos sí, sí, confundimos y pues creemos que es lo rápido. Le digo, sí, todo es bueno, pero depende de la necesidad de sanación. Le digo, yo ya estaba en el colapso, por eso tuve que buscar algo ya más efectivo, por así decirlo, y que fuera sí. al grano de la solución que buscaba, ¿verdad? Exacto. Y eso que has compartido muy interesante, Silvia, o sea, gracias por compartir. Así es, así vamos, o sea, realmente la sanación integral es lo que hace que nosotros podamos transformarnos, que es ese entrar en esa conciencia, en esa curación. Así lo vamos a decir realmente, ¿no? Entonces, así precisamente podemos ir comprendiendo un tanto más eh, cómo es que nosotros podamos compartir precisamente
bueno, pues lo que me ha funcionado es esa sanación integral, ese perdón, ¿no? Es aprender a perdonar, esa verdadera curación. Y así voy a compartir con ustedes nuevamente, den un segundito, por acá teníamos la fotografía, ok. Y así entonces compartir con ustedes cómo en el quiero podemos entonces mirarlo desde otra perspectiva. Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos buscando enseñar lo bueno de sanar, o de haber elegido, o de haberme encontrado inclusive, porque yo no pude haberlo elegido si yo primero no me lo encuentro, o sea, de haber sabido que eso era lo mejor, no, a lo mejor a través de voces, así como tú, oye, mira, yo te sugiero esto, es lo que me ha servido y tal, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese enseñar a más personas a perdonar o enseñar lo que es la verdadera curación, vamos a traducirlo un poco a la palabra a perdonar, a lo mejor es un poco más atractivo, así lo voy a decir, más atractivo para las personas o más digerible, así lo voy a poner, ¿ok? Vamos a ponerlo como, es un poco más digerible a las personas la palabra perdonar, a lo mejor. Rosy, Hay muchas personas que repelen la pero sanación. Dime, Silvia. perdón un comentario, pero muchas Sí. veces, bueno, yo con lo que le estaba comentando a esta persona, a la gente se le hace difícil perdonar porque no estamos en la disposición del perdón o de acceder porque se sienten menos valorados, ellos no se Ajá, valoran como tal. Entonces exacto. le cuesta mucho trabajo de decir, no puedo perdonar, que perdonar porque no vas a sanar. Exacto, exacto. Entonces yo creo que ahí, fíjate, tú que vas contribuyendo igualmente con esta riqueza que es parte como de nuestro lenguaje, o sea, del lenguaje de la humanidad igualmente, esa parte de la sanación que es importante, hay otra parte como el perdón. A mí alguna vez también me tocó, ¿no? Porque pues nos vamos encontrando con muchas personas, con muchas situaciones. Me tocó una persona que me dijo, me recomendaron contigo, muy bien. Dijo, pero de una vez te digo de entrada, que si es de perdonar, no, ¿eh? Yo digo, no, bueno, pues entonces gracias, ¿no? Entonces no soy para ti, ¿no? Definitivamente no soy para ti porque yo te voy a enseñar a perdonar. Lo que pasa es que tú traes otro concepto con respecto a perdonar. Pero muchas personas, obviamente, en vías de lo que han aprendido, pues obviamente entra esa parte del orgullo del ego. Y eso, fíjense, es un canal muy importante porque es un canal que podamos explorar, así lo vamos a decir, que pueda ser también como el aprendizaje, ¿no? Como nosotros se nos ha enseñado desde la parte del perdón. O sea, no queremos perdonar porque se nos ha dicho que perdonar es aguantar, soportar, permitir, y eso no es perdonar, ¿ok? Entonces, qué importante es realmente enseñar el verdadero perdón, que es la verdadera curación y que es el verdadero amor, ¿ok? Que es comprender, integrar, transformar, ¿vale? Entonces, de alguna manera, este querer, fíjense cómo el querer no es solamente quiero, sino realmente lo que conlleva detrás todo esto. Entonces, cuando tú vas entendiendo un tanto más qué es lo que tienes que hacer, entonces quizás para ti es mucho más fácil encontrarte las opciones o los caminos correspondientes para que tú vayas logrando lo que tú anhelas. Por ejemplo, entonces quizás yo anhelo en mi vida, pues yo quiero enseñar a las personas a perdonar, porque ahora que me lo cuestiono, oye, pues creo que en mi familia, pues muchas personas, o en mi madre precisamente me decía que no me quería, ¿no? No que no me dijera con esas palabras, no siempre, claro que me abrazaba, pero en algunas circunstancias que son las que yo tengo que sanar o las que he tenido que ir sanando, bueno, muchos de mis temas con mi madre eran esos, que ella era muy dura, que era muy rígida, y ella decía, no te perdono y no te perdono, ¿eh? O sea, ya hazle como quieras, y mejor decidió morirse que perdonando. Así literal, ¿eh? Entonces, esa dureza, bueno, obviamente como cualquier persona que, ok, bueno, pues fue ella la que se murió. En mi caso era mi relación con mi madre, por ejemplo, y es muy importante. Soy mujer, etcétera, etcétera. Y así como puede ocurrir a lo mejor con tu padre, ¿no? Pues así me vale y te saco y hazle como quieras. Entonces, esa es la rigidez. Ese es tu aprendizaje, quizás, ¿no? O sea, cómo romper con esa dureza, cómo romper con esa muerte, cómo trascender ese destino, como a veces decimos, ¿no? Entonces, prácticamente cómo trascender, por ejemplo, con las humillaciones o la denigración o con ese sentir o con el creerme inclusive herido, ¿no? Que yo crea que me han herido. ¿Cómo sanar una herida? ¿Cómo hacer para trascender esa parte, ese dolor o esa desvalorización inclusive que muchas veces vamos haciendo? ¿Cómo volverla a favor? O sea, ¿cómo salir de esa situación de desvalorización? ¿Cómo curarme? ¿Cómo sanarme? ¿Cómo perdonar? Vuelvo otra vez, ¿no? Entonces, en realidad aquí, en estos deseos que hemos puesto, es una manera de mirar en ese orden perfecto, o sea, estoy cuestionando el pensamiento a lo más profundo,
y es prácticamente el para qué, ¿no? Entonces, ¿para qué tú quisieras enseñar a lo bueno de sanar? ¿Para qué tú quisieras dejar un legado, Alex? ¿Para qué tú quisieras enseñar lo bueno de sanar, Silvia? ¿Para qué tú quisieras, Rosy, enseñar a más personas a perdonar? Casi siempre en todas de ellas va a recaer la respuesta en ti. Pues en mi caso sería pues para que me perdonen, ¿no? Pues para que me quieran, para que me amen, para que ya no me sigan tratando como me tratan, yo diría o diría mi niña interior. En tu Y en caso, mi caso, Silvia, Rosy, ajá, en tu caso, Silvia, podría ser, pues ya, para ya no seguirme sintiendo tan mal, ¿no? Envías a algo, o sea, para que yo quisiera enseñar lo bueno de sanar o la buena sanación, ¿no? Pues para no estar resonando a la negligencia, por ejemplo, sí, para no estarme yendo con personas que no te sanan y nada más te están viendo la cara, puede ser, ¿eh? No, a mí me tocaron muchísimos, ¿eh? Y no porque diga, ay, ese me vio la cara, no, mm, pero pero es que no, o sea, son pero no hubo motivos, sanación, o sea, no, sí, o no, sea, no no hubo vemos sanación. el resultado que queremos, ¿verdad? Porque no Exacto. es la persona correcta para lo que nosotros realmente necesitamos. O sea, no es la persona en el momento indicado. Lo Exactamente, que es pasa. eso. Exacto. Entonces, en este caso, Silvia, por ejemplo, oye, pues yo para qué quisiera enseñar lo bueno de sanar, o sea, lo bueno lo bueno de la sanación o escoger la sanación correcta, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué Ujú. quisiera? Pues, pues para ya no estar perdiendo mi tiempo, para salvar mi vida inclusive, para no Sí, morirme, podría ser inclusive. exactamente, eso es Ex- eh, correcto. yo Es creo que esa es correcto, la respuesta que a ti te hace el eso clic, es ¿no? Es como correcto. de, para no morirme, ¿no? Porque si yo tengo una Exactamente. urgencia, voy a poner el ejemplo de Silvia, ¿no? Entonces, Silvia es una persona, ¿no? Que llega en un punto muy específico en donde tenías dos opciones, ¿no? O sea, estabas que te azotabas o escogías la vida o escogías la vida, o sea, como que llega un punto en donde ya tenemos que resonar al punto, porque No había has de otra, resonado. tenía que accionar. Exactamente, exactamente, tenías que accionar, o sea, no hay más. Entonces, si yo no acciono cuando tengo que accionar y estoy en una urgencia de accionar, pues entonces prácticamente es una traducción a salvar mi vida. Entonces, ¿tú para qué quisieras enseñar lo bueno a la sanación o escoger a la sanación correcta? Pues para que no vayas a perder tu vida personal. O sea, tu vida es muy valiosa. Donde le metas gas, donde no le tienes que meter gas, pues es que es tu vida. Ejemplo en Silvia, ¿no? Pues es como si me hablaras de la alberca, o sea, yo lo voy a hablar ahora sí. Oye, pues es que yo estaba en la alberca, pero donde yo no haya podido salir de la alberca, yo me muero ahogada. O sea, no Sí, me morí correcto. ahogada, pero me pude haber muerto ahogada. ¿Ok? Sí. Entonces, en este caso, yo ya estaba con mucha ansiedad, ya había pasado por muchos impactos y entonces un impacto más me mata. O sea, un impacto Sí. más, o sea, me iba a dar un colapso nervioso, ¿vale? Entonces, No, pues ya, ok, de hecho, ya no iba yo ni a aguantarlo porque ya estaba yo sí, en el borde del filo del cuchillo, por así decirlo. exacto, sí, 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 sí es así. Entonces, prácticamente Silvia, ¿qué ha hecho? Pues salvar su vida, ¿no? O sea, ha incurrido a la salvación, ¿verdad? De hecho, hoy vamos a hablar de eso, vamos a leer una introducción a ello. Entonces, fíjense, en este caso, como nosotros, en lo que dice Silvia, bueno, y en mi caso, acá vamos a poner el chat, dice, ¿yo para qué enseñaría? Pues para no morirme, para salvar mi vida. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente quieres salir al mundo a hacer, Silvia? O sea, ¿cuál es tu deseo que imprime este quiero? Para que veas cuál es tu verdadera intención, Silvia, qué es lo que te lee, o sea, qué es tu vibración, qué es lo que realmente deseas de lo más profundo. Pues ser salvados, porque en tu guión de vida, Vivir, Silvia, ¿verdad? tú habías Vivir, tenido muchas, ajá, tuviste muchas situaciones de peligro, o sea, tuviste muchas situaciones, obviamente que se te repitieron, pero fueron cuadros muy delicados, porque fueron muy delicados, en donde tu vida estaba corriendo peligro. Y no era de que, ay, bueno, o sea, tu vida desde los 8 años, desde el que me había dicho 7 u 8 años, empezó a vivirse en correr peligro. De modo que conforme tú avanzabas en la vida, si tú no ibas, o sea, así que si tú no atacabas al punto correspondiente, pues te iban a terminar atacando, ¿no? Y muchas veces, desafortunadamente, también alguna vez, muy al principio, una persona muy enojada me decía, ¿y qué? ¿Y las personas que no saben qué se mueren? Yo digo, pues no te sé, hasta hoy no te voy a responder esa pregunta, pero pues contéstela tú, ¿no? Porque desafortunadamente es así. O sea, por eso hay que despertar. ¿Por qué? Si tú mira la ignorancia en tu árbol, no es que se mueran las personas, pero mira la ignorancia en tu árbol. Cuando han habido pérdidas,
tú puedas mirar y decir, bueno, es que esa persona se pudo haber salvado, se pudo haber curado, sí, hubiese sabido esto antes, ¿eh? Yo tenía una consultante que llegó muy o sea, más al filo que nada, ¿no? Y sus palabras fueron, ya llegó muy al filo, llegó, ¿por qué no te encontré antes? Esa fue su respuesta, su pregunta. ¿O por qué no te encontré antes? Y bueno, ya la pudimos acompañar en su momento, pero eso es cierto a modo de historia. Poder llevar esa sanación a tiempo a las personas, despertarlas a tiempo, que hagan sus cambios a tiempo, precisamente para que no pasemos por esas ansiedades, por esos problemas, por arriesgar nuestras vidas. ¿Sí se entiende? Entonces, fíjense en este caso, a lo mejor hay veces que es como muy un poco, pues da miedo, ¿verdad? Porque qué miedo, pero yo digo, bueno, pero tú ya te salvaste así, así que tú ya relájate. Entonces, pero para algo ha sido así en tu vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que tú buscabas? Pues esa salvación. Entonces, si tú buscabas esa salvación por las características de tu historia, ¿qué es lo que tú realmente quisieras o deseas para tus hermanos? Que es por eso muchas veces insistimos, sánense, cúrense, hagan esto, ay, no me pelan, decimos, no, es que no me hacen caso, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, yo lo que quisiera es... la misma salvación para él, ¿no? Exacto, ayudarles a salvar sus vidas, que no pierdan sus vidas, o sea, sus vidas son muy valiosas, entonces, ¿qué tienes que enseñarles, Silvia? Tú tienes que enseñarles lo valioso que son sus vidas. Oye, pero no me hacen caso, oye, pero no me escuchan. Bueno, salva salva la tuya, haz lo que tienes que hacer y en el momento que te empiecen a ver brillar, pueda que al principio te envidien, pero al último te van a preguntar cómo lo haces, y cómo lo haces, y cómo lo haces. Y conforme tú lo sigas haciendo, ese va a ser realmente el camino que tú les vas a ir marcando. ¿Ok? Correcto. Entonces, cuando tú realmente vas haciendo el cambio, quizás al principio te digan, ah, no te volteo a ver, pero luego te van a voltear a ver, porque tu propio brillo los va a jalar. O sea, porque eres el reflejo de Dios. O sea, no hay más. Es atracción. ¿Vale? Eso es lo que hace un curso de milagros. Entonces, en el caso de Silvia, vamos a imprimir un tanto. Bueno, ¿cómo recae en mí esta parte? Bueno, pues que yo misma he podido salvar mi vida. Pude salvar mi vida a tiempo. Uf, entonces tú ya pudiste salvar tu vida a tiempo, entonces tú llevas un gran tiempo para salvar más vidas. A ver, ¿se entiende? Si Dios dijo, ok, porque tú me vas a escuchar, entonces te doy el tiempo para que tú me ayudes y me acompañes a salvar más vidas. Entonces es como una aceptación de, ok, ¿para qué estoy acá? Bueno, pues para enseñarles a no perder sus vidas. Entonces, ¿qué tengo exactamente que hacer? Y podemos ir encaminando un poco más, Silvia, para que se te vaya despejando un poco tus dudas con respecto a lo que quieres hacer, lo que tú quieres lograr en tu vida, ¿no? Así lo vamos a decir, un poco más específico. Y bueno, un poco más específico podría ser, ok, entonces yo tengo que enseñarles a valorar sus vidas. Por ejemplo, ahí está tu aprendizaje, Silvia. Aprender a valorar mi vida. Cuando yo aprendo a valorar mi vida, yo puedo enseñarle. Y tú ya lo estás haciendo. Estoy accionando cuando tengo que accionar, estoy pues tomando todo ese aprendizaje, invirtiendo cuando tengo que invertir y convenirme cuando me tiene que convenir para que yo pueda realmente formarme y poder avanzar y poder enseñar a valorar la vida. Entonces, ¿por qué te has salvado? Porque he valorado mi vida, porque he invertido en mí. Esa es la respuesta correcta. Y has invertido desde esa conciencia, porque el cambio está a nivel mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para salvar mi vida? Es que tienes que invertir a nivel mental, tienes que crecer en conciencia. En realidad, es un crecimiento espiritual, es un crecimiento de conciencia, ¿no? Hay que reeducarnos a nivel conciencia. Todo esto que estamos diciendo tomar aquí, acción Silvia, para poderlo hacer, ¿verdad? Exacto. Y todo esto, Silvia, es lo que tú vas enriqueciéndote, o sea, lo vas integrando en ti. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñárselos a mis hermanos? Bueno, primero lo tengo que integrar, o sea, primero lo tengo que hacer yo, que es lo que estás haciendo. Estoy aprendiendo a valorar mi vida. Entonces, esto con lo que te vas a quedar tú. Estoy aprendiendo a valorar mi vida. Entonces, cuando tú dices, estoy aprendiendo a valorar mi vida, en el caso de Alex, estoy aprendiendo a reconocerme, también es aprender a entrar en esa humildad, porque quizás lleva un aprendizaje ancestral en vías de personas en su clan que igualmente vivamos en arrogancia, el machismo, el feminismo, no, hay muchas circunstancias. Entonces, aprender a entrar en humildad y en reconocimiento es conveniente porque me brinda más beneficio que atacar y hacer menos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alex. Y en mi caso, de enseñar a más personas a perdonar,
Bueno, porque yo quizás a través del aprendizaje de mi infancia había tantas personas enfermas que se oponían a perdonar, que se oponían a decir, es cierto, perdón, me equivoqué, que se oponían a decir, es cierto, no es así, que el orgullo nos ganaba. Bueno, pues entonces mi aprendizaje era, tú tienes que pasar ese ego, tú tienes que romper con el orgullo, con tus falsas promesas. Por ahí alguna vez Silvia nos preguntaba, oye, cuando se hace una promesa en el hecho de muerte, eso mero, romper con esas, destruir, romper, fracturar completamente la promesa de muerte, de no perdono, no te lo digo, no te digo la verdad, romperlo, trascenderlo y decir, ok, reconocimiento en humildad, reconocer cuando me he equivocado, aceptar aprender de nuevo, volver a empezar inclusive, y eso prácticamente destruye el ego, ¿eh? Entonces, mi aprendizaje quizás, ahora compartiéndolo con ustedes, así lo digo en quizás porque, bueno, estoy compartiendo, vaya, para poderlo integrar todos, es aprender a ser una persona humilde. Entonces, quiere decir que en mi familia hay mucha arrogancia. Que en mi familia hay mucha arrogancia, hay mucho poderío, que a lo mejor antes le llamábamos poder. Voy a poner un ejemplo. Oye, es que antes mi papá se las daba de todas y él podía hacer y deshacer y correr y descorrer. Bueno, decimos, es muy poderoso. Yo te digo, hay una gran diferencia entre poder y poderío. El poderío es del ego y el poder es de Dios. Sí. Y no es lo mismo el poder de Dios que el poderío del ego. El poderío del ego es un trono que le sirve solo un momento y luego se acaba, ¿eh? Y el poder de Dios es para siempre, o sea, es eterno, porque Dios siempre es, no se Y va a acabar, Él aparte, es ilimitado. y aparte el ego nos sigue haciendo caer en errores, ¿no? Nos Exacto, sigue empujando a los errores que no debemos hacer. De exacto. ahí sigue la Entonces, arrogancia. sí, 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 así como lo dice. Entonces, en realidad, bueno, ¿cuál era mi aprendizaje? Mi aprendizaje era aprender a rendirme al amor, aprender a entrar en humildad, o sea, aprender a perdonar, porque ahí donde mi familia ninguno perdona, pues a mí no me quedaba de otra. O yo perdono, me muero. Y vuelvo a entrar y entro junto contigo, Silvia. O yo hacía algo en un punto de mi vida, o yo me iba a morir. Es así, ¿eh? Yo por eso hice un curso de milagros al inicio, y por eso yo andaba en esa desesperación al inicio, cuando también pasé por muchas circunstancias, al igual que muchos de los que nos vamos encontrando. O sea, fue mi salvación. Un curso de milagros me salvó la vida, ¿eh? Así te lo digo. Yo siempre digo que si estoy aquí es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? Por ello decimos, tú tienes una Pues misión de vida. todos los que vamos sanando, Sí, estamos donde estamos porque ya estamos al borde del colapso y no exacto, encontramos otro medio para sanar, ¿verdad? Hasta que no exactamente. empezamos a perdonarnos. Hasta que nos encontramos con la verdadera sanación, Amor. con la verdadera curación. Así lo vamos a decir. Hasta que me encontré, o sea, yo no sané hasta que me encontré, esa es la verdad, ¿eh? Y es mi Sí, experiencia y yo la comparto. Yo no me y es la sané mía también. Y hasta es que la no me mía. encontré con la verdadera sanación y curación. Esa es la verdad. Y ese es el perdón de un curso de milagros, ¿no? Ujú, Y eso puede compartirlo Silvia y también estoy seguro que Alex y también Rosy, y también Ana Luis y también todas las que nos acompañan por aquí. Entonces, ujú. vamos a entender que mi aprendizaje era el perdón, pero entonces si es mi aprendizaje y tú estás aquí conmigo, también es el tuyo y el tuyo y el tuyo y el tuyo. ¿Sí? O sea, es aprender la verdadera curación, es aprender la verdadera sanación. ¿Ya la has aprendido? Sí, o sea, ya has aprendido a entrar en humildad, o sea, ya has aprendido a salir de la arrogancia, a romper con tu orgullo de ego, a aprender de nuevo, a darte cuenta que estábamos en equivocados en el pasado, que no era así. Ok, si no era así, entonces, ¿cómo es? Es la pregunta. Y es una pregunta más total. Y esto es para que todos lo integremos. En este caso voy a integrar ya toda la escena de lo que a mí me gustaría, de lo que a Alex le gustaría y de lo que a Silvia le gustaría en este caso. O sea, estamos acá los tres. Fíjense cómo se suman nuestros deseos. Por eso dice, en la Biblia dice, y donde dos se encuentran en mi nombre, o sea, donde dos se suman en mi nombre, ahí estaré. Donde dos o más se suman en mi nombre, ahí estaré. ¿Qué es esto? Entonces, Sí. prácticamente aquí es verdaderamente una invocación a Dios. O sea, ya somos tres hablando en tu nombre, donde nos unimos. No es un deseo, sino es una certeza, o sea, tu certeza de despertar, de compartir tu sanación, de compartir tu amor, de compartir tu perdón, de compartir la verdad de mí mismo, de ti mismo, de tu encuentro, de nuestro encuentro, de nuestra paz, de nuestra felicidad, del descanso. Y voy utilizando todo lo que hemos dicho a lo largo de la clase para que vean que el lenguaje es el mismo y es total. Ujú. Entonces, prácticamente, lo que yo había de aprender era rendirme al amor y reconocer, en este caso, les invito a todos, reconocer
que yo no sabía nada, que las cosas no eran como yo decía y que las cosas van a ser como Dios diga. O sea, es una manera de entrar al amor del universo, ¿no? Salir de la arrogancia del ego en todos. Pero si no van, las cosas no van a ser como yo quiera, Dios, esa es la frase que yo les invito a decir. Entonces, si las cosas no van a ser como yo quiera, Dios, entonces, ¿cómo van a ser? O sea, no van a ser como yo quiera Dios, entonces. Y entonces Dios baja y te va a decir cómo van a ser. Tengo que hacer. Exacto. Y esto es permitir que Dios te diga cómo, porque si no, nada más el ego está haciendo interferencia. Entonces, bueno, si no van a ser como yo digo, entonces muéstrame cómo tú quieres que sea. Y sé claro y preciso. Así lo vamos a dejar, ¿vale? Entonces, fíjense qué gran diferencia hay entre solamente un quiero perdón a entiendo. ¿Para qué voy a hacer todo un perdón? Bueno, para enseñar esa salvación, incluso para salvar mi propia vida, incluso para sentirme bien, incluso para seguir estando en salud, inclusive, ¿verdad? Para poder regresar a mi hogar, inclusive, ¿no? Para volver a encontrarme en ese amor y abundancia, inclusive. Pues, ¿para qué enseñar una buena sanación? ¿Para qué dejar un legado de sanación y de perdón? ¿Para qué? ¿Qué se les ocurre? Para encontrarme Fíjense qué pregunta a mí hice. misma. Para encontrarte a ti mismo, ¿ok? Ese es excelente. ¿Otro aporte? ¿Para qué dejar un legado? ¿Para qué enseñar a sanar? ¿Para qué enseñar la verdadera curación? ¿Qué se les ocurre? ¿Para hacer un mejor mundo? ¿Ok? Para darme cuenta que mi vida es valiosa, ¿Para darme cuenta que mi vida es valiosa? ¿Ok? que lo valgo y que lo Para, merezco. ¿ok? Que lo valgo, que lo merezco. Podemos sumar también para salvar Vida. más vidas, ¿ok? Para salvar más vidas, puede ser. Para retornar a mi presente, inclusive, que es un tanto reconocer esta parte de la valía. Puede incluir Yo también antes, cosas, ajá, decía yo las cosas que yo pedía que Dios me iluminara para mi despertar. ¿Y cómo vine a despertar? De una forma que nunca me imaginé y que de alguna manera me siento muy agradecida porque todo esto ha sido porque pues Dios me guió en el momento con la persona adecuada. excelente, gracias Silvia, así es. Y fíjate esto que estás diciendo, que te pedías esa iluminación, pues a lo mejor también contribuye un tanto toda esa luz diciendo, ok, entonces para lo que yo quiero, o sea, si yo quisiera salvar más vidas, también quiero salvar la mía, o sea, seguir en esa salvación, en ese perdón, en esa liberación, en ese encuentro. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál será nuestro propósito final? Pues yo podría agregar algo así como, pues para regresar a casa en paz y a salvo. ¿Sí? Voy a poner un Para ejemplo. no, para no Sí, sí, sí. volver a vivir, en caso de que decidiera vivir otra experiencia de vida, no tener Sí, que cargar con los patrones de conflictos exacto. emocionales de mi árbol genealógico. Exacto. Y fíjate qué importante que dices esto, Silvia, y tomando un poco la experiencia de tu vida, que es un tanto el combustible. En tu caso, como trascendió tu madre, como trascendió tu padre, en mi caso igualmente, como ha trascendido mi madre. Entonces, en realidad son personas, al menos en mi caso, donde trascendieron con muchísimo dolor, porque su vida fue muy dolorosa, de mucha insatisfacción, de mucha infelicidad. Un tanto es ese regreso en esa paz y en ese amor, ¿no? O sea, poder volver a casa en paz y con amor, que es prácticamente pues esa trascendencia a la abundancia, a la prosperidad, pues lo que somos, ¿no? O sea, no más sufrimiento. Entonces, ¿para qué enseñas el perdón? ¿Para qué enseñas la sanación? ¿Para qué enseñas o para qué dejar este legado de reconocimiento? Por ejemplo, Alex puede enseñar a reconocerse. O sea, cada quien tiene su fuerte, así vamos a decirlo. Ok, bueno, pues para lograr precisamente ese perdón, esa sanación, esa curación, para ser mejores personas, inclusive, ¿verdad? Para podernos encontrar en ese amor, en esa unidad, en esa conciencia, pues para retornar a la paz prácticamente, para retornar a la paz y prácticamente para dejar de sufrir. Exactamente. ¿Sí? Entonces, Todos los vamos a días. ponerlo un poco más concreto. Si perdieras tu vida, ¿cómo te ibas a sentir? Pues de la fregada. Muy mal. Muy mal, obviamente. Oye, si enfermaras, ¿cómo te ibas a sentir? Pues muchísimo, muy mal. Es puro dolor y sufrimiento. Entonces, ¿para qué quieres enseñar el perdón? Para que las personas aprendan a dejar de sufrir y doler. ¿Para qué quieres enseñar una buena sanación? Para que las personas valoren sus vidas y dejen de optar por el dolor y el sufrimiento. Dejen de morir en vida. Exactamente, dejen de morir. Entonces, ¿qué quieres enseñar? Pues vivir, que aprendan a vivir. Si yo aprendo a vivir, yo voy a tener resultados de vida.
¿Y qué me va a dar eso? Me va a dar paz, me va a dar disfrute, me va a dar esa plenitud, me va a dar ese regreso a casa, me va a dar esa abundancia, me va a dar esa prosperidad, ¿ok? Entonces, vamos a enseñar, quiere decir que es nuestro propio aprendizaje, a enseñar a optar por la paz, a optar por el disfrute, a optar por la vida, ¿ok? Y vamos a dejar de optar por el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no te trae nada bueno. Y así entonces podemos integrar un tanto la diapositiva, donde decíamos que qué te deja el cuerpo, decíamos, ¿no? O sea, que el cuerpo que te puede dar, bueno, es que en realidad el no me cuerpo da. no me da nada, o sea, el cuerpo es un vehículo que yo uso, y entonces fíjense cómo vamos a agregar. El cuerpo en sí no me puede dar nada, pero es ahora Un mi vehículo, mi exacto, un vehículo vehículo, para mi experiencia de vida. exacto. Y le vamos a poner, lo voy a poner aquí, que me va a servir para comunicar. Ay, mire, ahí lo estoy poniendo aquí, comunicar, ¿ok? Lo voy a usar para comunicar. Eso es para lo que voy a usar mi cuerpo ahora. Y cuando tu cuerpo ya sirve para comunicar y no para atacar, entras en modo próspero y abundante. Entonces, fíjense qué gran respuesta a la que muchas personas se hacen. Oye, Rosy, ¿cómo entro en abundancia? Oye, ¿cómo hago para generar, para que me hacer atracción de ingresos, para que me vaya mejor, para que tenga mejores relaciones? Bueno, pues tú tienes que aprender a usar tu cuerpo para comunicar. Esa es la respuesta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues hay un proceso, ¿verdad? De sanación, de integración, de comprensión inclusive. Entonces, por ejemplo, la persona que tú le compartías, oye, es que yo he ido, o sea, es que mira que mi hijo, bueno, es que tienen que aprender, o sea, tienes que romper con esa educación pasada de estar sufriendo, o sea, es todo un reaprender de nuevo. ¿Tú cómo le has hecho? He decidido reaprender de nuevo. O sea, eso es lo que tú has ido haciendo, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve mi cuerpo hoy? Para comunicar. Para comunicar. ¿Para qué usaba? A ver, fíjate esa pregunta, ¿eh? ¿Para qué usaba mi cuerpo antes, en el pasado? Yo les voy a dar un ejemplo. Pues yo usaba mi cuerpo para lastimarme. Exacto. Antes lo usábamos para atacar. Cada vez que hacemos juicio, cada vez que nos quejamos, cada vez que envidio, cada vez que me da coraje, cada vez que golpeo, cada vez que castigo, eso es un ataque. Entonces, en el pasado, cuando me eduqué en el pasado, o sea, cuando mi ego me educaba, mi ego me enseñó a destruir y me enseñó enfermedad. Fíjense qué importante, ¿eh? Esto es bien importante. Mi ego me enseñó en el pasado a odiarme, a destruirme, y me enseñó, obvio, dolor y sufrimiento porque me enseñaba enfermar. Me enseñaba enfermedad y muerte. Por lo tanto, como me enseñaba enfermedad y muerte, me enseñaba a no amarme y me enseñaba muerte, ¿ok? Como me enseñaba enfermedad, quise decir, me enseñaba muerte. Entonces, fíjense, cuando nos identificamos con el cuerpo, o sea, o en el pasado, cuando se nos enseñaba a través del ego, obviamente se nos enseñaba vulnerabilidad, impotencia y frustración. Entonces el ego lo que hacía es que nos enseñaba a atacar, a competir, a compararnos, ¿ok? Dice por ahí una frase que me gusta mucho: la que se sabe flor no compite con la flor de al lado, porque simplemente sabe lo bella que es, ¿ok? Es una manera de decirlo. Y es cierto, eso es el reconocimiento, vamos a decirlo así. Yo no necesito atacar a nadie porque en mi reconocimiento tiene que caber que yo, al igual que tú, tenemos dones y capacidades y que ambos estamos en este camino para lograr algo y que cada una de nosotros vamos a ir formando parte de ese círculo beneficioso. Entonces hemos de aprender a acompañarnos, a apoyarnos, proveernos, así lo vamos a decir. Entonces, ¿qué aprendí en el pasado con el cuerpo? Aprendí a atacar, aprendí a destruir y aprendí a enfermar. Voy a cambiar color. Ok. Si ahora voy a deshacer ese aprendizaje, entonces, ¿qué voy a aprender de nuevo? Voy a aprender a comunicar y entonces voy a girar todo el aprendizaje, ¿ok? Entonces, esta vez voy a aprender a usar mi cuerpo para comunicar. Por lo tanto, no puedo, si yo voy a usar mi cuerpo para enseñar a comunicar, no puedo usar mi cuerpo para enseñar a enfermar. Fíjense en dónde va a estar la abundancia, ¿eh? Entonces, si yo ya no voy a usar mi cuerpo para atacar y no voy a enseñar enfermedad, entonces quiere decir que voy a usar mi cuerpo para comunicar y entonces ¿qué voy a enseñar? Salud, bienestar, Salud, exacto. prosperidad,
abundancia. Exacto, exacto. Entonces, para que yo pueda enseñar salud, ¿en qué me tengo que convertir? En una persona Sana. sana. Y eso es lo que tú estás haciendo. Porque, como siempre lo he dicho, y lo he dicho desde siempre, yo no puedo servirle a alguien si yo antes no me sirvo, porque entonces no sirves, que eso es lo que nos pasa en el Correcto. pasado. Yo quiero ayudar a Queremos todos, pero no servir me a los ayudo a mí. demás y no nos Exacto, ayudamos. Hacemos todo lo exacto, contrario, actuamos de forma exacto. diferente. Exacto, y eso pasa mucho, que es también lo que hemos dicho, ¿no? Ok, si yo quiero sanar a todos sin haberme sanado a mí, pues entonces, o sea, es así como que yo misma me pongo el obstáculo. Porque si yo no sano mi propia vida, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo yo llevarte al bien? Tú me jalarías, no porque me jales al mal, pero tu cuestión negativa, o sea, tu drama me jalaría, ¿ok? Entonces, para que en vez de que Resuena tu drama me jale, con mis problemas. exacto, exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inclusive esto podría ser hasta para todas las personas que también van aprendiendo y que obviamente porque el deseo de sanar está en todos, el deseo de estar curados, sanos, yo creo que es de todos, ¿no? El que las personas queramos, eso es un deseo de todos, eso es las ganas, es la certeza, estar sanos. Entonces, qué importante es entrar y decir, bueno, todas aquellas personas que estén iniciándose en la sanación es bien importante que se cercioren primero de estar sanas ustedes mismas para que no hagan una revolcada o les revuelque la energía, ¿no? Que eso es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces yo primero tengo que estar sano para que en vez de que tu drama me tire, yo te saque del drama y formes parte del No equilibrio. resuena. Exacto, no exacto. Entonces yo no resueno al problema, tú resuenas a mi abundancia, que es muy diferente. Fíjense qué diferencia, ¿eh? Como yo ya sané mi conflicto, yo no estoy resonando a tu problema, tú estás resonando a mi abundancia, por lo tanto te vuelvo una persona abundante junto conmigo. Y eso es jalarlo hacia el bien. ¿Se entiende? Eso es no dejar que su marea te jale o te tire. ¿Sí se entiende? Entonces, Correcto. ¿qué es lo primero que tengo que lograr? Amarme, valorarme, tengo que estar bien fuerte para que entonces cuando yo salga y te sane, yo esté bien construida por dentro y sé qué es lo que tengo que hacer, que es una constante, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que mi cuerpo lo uso para comunicar, por lo tanto voy a enseñar salud, ¿ok? Salud y bienestar, pues, o vamos a enseñar, pues sí, sanidad, ¿no? Estar sanos, vamos a enseñar vida. Pues vamos a ir haciendo el cuadro comparativo para que lo vayan integrando, lo vayamos integrando. Entonces tenemos que estar bien conscientes de cómo era antes y cómo va a ser ahora, porque ahí es donde se van a empezar a votar todos los resultados ahora, ¿ok? Entonces en mi pasado, como venía de la educación del ego, el ego lo que me enseñaba, o sea, mi maestro del miedo me enseñaba destrucción y enfermedad, ¿ok? Muerte. Exacto, y muerte. Entonces eso lo aprendí, pero ya lo estoy desaprendiendo. Como ya lo estoy desaprendiendo, ahora me toca reaprender de nuevo y ahora enseñarlo, porque lo estoy trascendiendo. Entonces ahora mi cuerpo lo voy a utilizar para comunicar, para enseñar salud, para enseñar a vivir, o sea, para enseñar vida. Y ahí está compensado todo tu error, fíjense, ¿ok? Entonces mi error en el pasado era que venía del ego. Hoy trasciendo mi destino, o sea, hoy trasciendo esa experiencia de ego, de muerte, o sea, trasciendo la experiencia de muerte y entro en una experiencia de vida. En tu caso, Silvia, por ejemplo, cuando estamos hablando de la experiencia, como es la primogénita, tenías esta situación con tu papá, pues a un modo de aprendizaje un tanto integral, o sea, de modo clan, familiar, incluso de tu ancestro. Entonces, ¿tu aprendizaje cuál podría ser? Bueno, pues mi ancestro, pues a lo mejor fue muy arrogante, cometió muchos errores porque venimos del error, entonces yo tenía que mejorar la experiencia de mi ancestro. Y la única manera de lograrlo es perdonándome. O sea, él tenía que perdonarse a sí mismo, perdonándome. Pero perdonarme a mí es perdonar el todo. No me puedo perdonar a mí sin perdonarte a ti. Correcto. En realidad, porque te perdono a ti o aprendo a perdonarte a ti, lo pongo entre comillas, porque tú formas parte de mí, es que yo puedo perdonarme a mí. Entonces es lo que te saca de la arrogancia igualmente, y entonces te lleva a esta nueva experiencia, Silvia. ¿Por qué nada más? ¿Por qué ninguna otra cosa te iba a servir? Porque ya estabas al final de esa historia y tenías que comenzar una nueva que era tu guión, porque así ya está trazado. Tú tenías que empezar con tu nueva vida
porque esa vida ya se había acabado, la de tu padre. Y tú tenías que empezar y comenzar con lo nuevo, y para lograrlo tú tenías que cerrar con conciencia, porque si no, no hubieses entrado en esa velocidad, porque tenías que entrar a esa velocidad, ¿vale? Entonces, en este caso, ok, a través del perdón yo tenía que aprender a perdonarme, salir de la arrogancia y obviamente trascender la experiencia de mi padre. ¿Cuál es la experiencia de mi padre? Pues enseñaba entonces, aunque enseñara mucho de Dios, no enseñaba del Dios amoroso, enseñaba del Dios castigador, del Dios del infierno, del Dios de la enfermedad y del Dios de la muerte, por ponerlo de alguna manera. O sea que enseñaba acerca de un Dios de miedo. ¿Y qué miedo, no? Pues había mucha confusión y por ello estamos como estamos, así vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu misión, por ejemplo? Bueno, pues entonces retomar todo el aprendizaje de nuevo y enseñar ahora sí, en coherencia, con toda la verdad en tu mano, honestidad, que Dios es amoroso, que hay un cielo que sí existe y que lo puedes ahora mismo vivir y que no tienes que esperarte a no sé cuántos años o días para tú disfrutar de la paz de Dios, por ejemplo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, hoy vamos a integrar esta parte del cuerpo y entonces vamos a decir, ok, entonces el cuerpo tan solo es un vehículo en nosotros. Y el cuerpo solamente, ajá, y solamente lo uso para comunicar amor. Y solamente lo uso para comunicar amor, bienestar, Ok, entonces, prosperidad, vida. exacto. Entonces, si nosotros solamente usamos el cuerpo para comunicar amor, ¿verdad? Y cuando yo usaba el cuerpo para atacar, yo vivía en carencia. Y cuando yo usaba el cuerpo para atacar, yo vivía en escasez. ¿Qué va a ocurrir ahora que yo use mi cuerpo para comunicar paz, amor y salud? ¿Qué crees que va a ocurrir? Voy a recibir abundancia. Exacto. Voy a vivir en abundancia y voy a vivir en prosperidad. ¿Por qué? ¿Porque eres especial? No. ¿Por No. qué? Porque qué bonita que eres. Bueno, sí somos bonitas, pero no solo por eso, ¿ok? Así, siempre integrándose a la belleza. ¿Por qué? Porque he logrado trascender la enfermedad, que es dejar de atacarme, aprender acerca del perdón, o sea, curarme, aprender a reconocerme en el todo, y a través de ese perdón enseño lo que es salud y eso es lo que me hace abundante. Entonces, lo que nos hace abundante es enseñar conciencia de amor y de perdón. ¿Ok? Correcto. Así entonces les comparto esta foto que les he estado compartiendo y en vez de usar solamente esa parte o sea, pues vamos a ver y podemos ver el pasto, los árboles y demás, me imagino que por ahí pueden ver, les voy a invitar a ver algo más en esta fotografía para utilizar el amor en nosotros, ¿ok? Entonces voy a dar un momento. ¿Qué más pueden ver en esta fotografía hoy? Calma. Calma, muy bien. ¿Qué más, Silvia? Yo lo veo como dos situaciones. Uno, un nuevo amanecer Ok, un nuevo amanecer. y prosperidad. Excelente, muy bien. Entonces, Alex nos comparte calma, gracias Alex, y Silvia Serenidad. nos comparte y serenidad. Ok, calma y serenidad nos comparte Alex, y Silvia nos comparte un nuevo amanecer, fíjese también qué importante, y prosperidad. Está excelente. Integren esos 4 elementos y siéntanlo. Y esta vez el siéntanlo no solamente es por una reprogramación neurolingüística a nivel humano, sino a nivel espiritual, donde es concreto y es certero y es total, o sea, es para siempre. Fíjense qué importante. Esa es la ventaja de crecer en conciencia. No solamente te llevo una reprogramación, que muchas veces la hacemos a través de nuestros programas, por los programas mismos, pero esta vez le vamos a sumar conciencia, o sea, un entendimiento de totalidad. O sea, que si yo puedo hoy ver calma en esta fotografía, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Tú estás en calma hoy y en todos los demás días. Si se lo dice a Alex, se lo dice a Silvia, se lo dice a Rosy. No los dice a través de Alex. Entonces, si Silvia ve prosperidad, entonces Dios le dice a Silvia, tú vives en prosperidad total, o sea, siempre en todo momento vas a empezar a ver prosperidad. O sea, no es lo mismo ver
hoy sentirme bien, a siempre vivir en el bien, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para siempre vivir en el bien? Pues porque yo me estoy haciendo bien. O sea, yo me lo estoy haciendo bien. Yo estoy haciendo una verdadera sanación, una verdadera transformación, un verdadero perdón. Y como yo estoy curándome, ¿verdad? O sea, yo estoy corrigiendo el error en verdad, yo me siento bien en verdad. Y sigo aprendiendo, claro, pero voy entrando en esa conciencia de amor de vida. Entonces, prosperidad, maravilloso, así lo van a contemplar. Y genial, un nuevo amanecer. Entonces, un nuevo amanecer para todos. Y yo les comparto lo que yo veo también. Bueno, lo que vemos por acá es iluminación. Les comparto iluminación. Y les comparto un sendero de vida, así voy a decir, el sendero de la vida. Así me vino a la mente, ¿vale? Pues si bien es un camino de vida, se nos abren senderos de vida, caminos de vida, de prosperidad, de Muy, calma y muy, serenidad y de nuevo amanecer. muy cercano a un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, Exacto, una Silvia, nueva eso es. etapa de vida, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, pues se acerca nuestro nuevo comienzo, a disfrutarlo, así lo vamos a decir. Y con esto vamos a ir a lo que es la lección del día de hoy de un curso de milagros, que es un tanto todo lo que hemos ido hablando hoy para poder integrarlo. Y dice, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Hoy vislumbramos el momento en que los sueños de pecado y de culpa han desaparecido y hemos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Por eso decimos que un curso de milagros, sus lecciones son amorosas y son prácticas. Quiero que vean cómo está el mensaje, pero al mismo tiempo la misma sabiduría del Espíritu Santo que nos acompaña en todas las clases, nos llevó a lo largo de la clase a aprender a mirar esto que se nos dice ahora la lección y a integrarlo, no solamente hoy, sino en la totalidad, y vivirlo. O sea, tú lo que vas a llevar quizás este fin de semana, Silvia, es paz a las personas. Aunque no la hables o si la hables, tú con que tú estés presente, tú vas a emanar paz. Dice en el manual de maestros de un curso de milagros, basta con tan solo la presencia de un solo maestro de Dios, verdaderamente, para que tú emanes paz. Y inclusive hay niveles donde inclusive con la simple presencia del maestro, un hermano puede ser curado. Dice, solo un instante transcurrió entre la eternidad y lo intemporal, y fue tan fugaz que no hubo ninguna interrupción en la continuidad ni corte alguno en los pensamientos que están eternamente unidos cual uno solo. Y esto es un tanto la traducción a que lo que Dios une no le separa ni el hombre, fíjense, pero visto desde otro entendimiento, en una conciencia de amor y unidad y no haciendo interpretaciones vanas. Entonces, claro, estar en una continuidad ni corte alguno quiere decir que tú, hermano, que te llamas Pedro y yo que me llamo Juana, no quiere decir que estemos separados y que he de aprender a reconocerme en ti y que hemos de aprender esa curación de no atacarnos y de comunicar toda esa vida y todo ese amor. O sea, de comunicarnos en vida, de estar vivos, de elegir la vida, de elegir el bien, de elegir la prosperidad. Está bien elegir la riqueza, está bien elegir la calidad, está bien elegir la salud, está bien irte de viaje, está bien disfrutar, está bien comerte todo el pastel, está bien porque se te olvida disfrutarlo. Y así entonces dice, nunca ocurrió nada que perturbase la paz de Dios, el Padre ni la del Hijo. Hoy aceptamos la veracidad de este hecho. Y así les dejo un momento para que ustedes lean este segundo, que es prácticamente lo que concluye, concreta la lección del día de hoy. Y les dejo con este pensamiento. Y dice, te agradecemos y les invito a leerle en silencio si ustedes gustan o si alguien de ustedes quiere leer esa parte, la puede hacer en voz alta, como gusten. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Y ahí está la respuesta, Silvia. Ya ha sido salvada. Descansa. ¿Te fijaste? Ese es Dios. Esa es su paz. O sea, es que es simplemente un sentir de genialidad, de majestuosidad, y podemos simplemente decir amén o gracias, ¿no? Y así tal cual, ¿no? A final del día, te damos gracias por todos los dones que nos has concebido. Entonces, cuando tú eres curada
despiertas el don de la curación. ¿Se entiende? Correcto. Despierta el don de la curación y por eso sientes a tu hermano curarlo y decirle a tu hermano, oye, cúrate, oye, es que sánate, oye, es que mira, yo he hecho esto, ¿no? Como es verdadero, entonces en realidad, pues quizás al principio pareciera que no, porque es tu mismo despertar. Un curso de milagros dice, bueno, cuando tú veas que tus hermanos están dormidos, es que es tu propio despertar, es tu proyección, toda tu transformación, todo tu proceso, y conforme tú ves que tus hermanos despiertan, están despertando junto contigo, ¿vale? Así entonces, el día de hoy vamos a concluir. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo y vamos entonces a llevarnos ese deseo, por llamarlo de alguna manera, que fue lo que pusimos en el chat, para poder integrar un tanto más esa riqueza de saber que al ser salvado, yo he venido a compartir con todos los demás, pues esa gracia de ser curados, comprendiendo que estoy desarrollando este don de curación y de perdón y de comunicación, bien importante, de comunicación en mí, y no dudes de que el Espíritu Santo te ponga a practicarlo inmediatamente, ¿ok? Así lo vamos a poner. Así que hoy vamos a cerrar con esto y vamos a ponernos a disposición al amor. Vamos a disfrutar de la vida al máximo, como todos los días, incluyendo lo que hemos dicho de esta fotografía. Vamos a abrirnos a ese nuevo comienzo, a ese nuevo amanecer, a esa serenidad, a esa paz, a ese descanso, a ese nuevo sendero de vida. Y yo les invito a que estas últimas frases que hemos puesto a través de esta fotografía, ustedes las escriban en una hoja, que son para ustedes, donde hagan una carta de aceptación o de rendición al amor, o sea, al amor del universo, diciendo todo lo que hemos dicho de esta fotografía, o sea, acepto abrirme a esta serenidad, a este nuevo amanecer, a esta prosperidad, a este nuevo sendero de vida. Gracias, gracias, gracias. Y puedan quemarla, romperla y tirarla, como ustedes sientan. Pero les invito a hacer la carta y yo les vuelvo a encontrar la siguiente clase para un acompañamiento más a través de las lecciones amorosas del Espíritu Santo. Vamos a permitir que nos enseñe a dónde quiere que vayamos, cómo quiere que vivamos y lo que quiere que expresemos y digamos. Yo les agradezco a ustedes el día de hoy y yo les veo la siguiente clase y que tengan una hermosa y próspera tarde y día y semana. Silvia, disfruta muchísimo tu viaje por allá. Ya nos contarás la próxima semana. Excelente, ya está listísima. Alex, igualmente, gracias por compartir con nosotros y a todos los que también nos siguen, Ana Luisa, Rosy, en grabación, muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Gracias, Silvia. ¿Ya estás lista para el viaje? Ya hice mi maleta y ahorita ya nada más voy a ir a comprar unas cosas que me hacen falta para lo que vamos a preparar de cena para mañana que lleguemos en la tarde y ya está ¡Qué la maleta. rico! Sí. ¡Qué rico! Excelente. Felicidades. Pásatela muy bien y ya nos Gracias. contarás. Que tengas un excelente viaje. Te vemos de vuelta. Te veo el lunes y estamos en conexión. Muchísimas gracias. Gracias igualmente para todos. Que tengan Hasta excelente luego. fin de semana. Gracias. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, Adiós. Rosy.